Hola chicos, buenas tardes. Espero que sigan bien, que anden estudiando mucho, mucho, mucho. Nunca está de más. Siempre tenemos que saber un poco más, cada día. Algo nuevo, algo más. Eso es lo que adorna a nuestra persona. Me quedé ayer en... Más bien vi las pruebas que se pueden ofrecer, hablé de la inspección testimonial e inspección judicial. Les dije que después de eso que seguiría, pues seguiría en la práctica, y tengo que hacer mención de él porque al final de cuentas es parte, un pedimento que formula la gente del Ministerio Público Federal. Es un pedimento porque pide. ¿Qué va a pedir? Pues que se conceda el amparo. Es decir, leyó la demanda y le convenció lo que dice el quejoso. Entonces va a pedir que se conceda el amparo. Pero o leyó la demanda y no le convenció, va a pedir que se niegue. O a sus ojos es improcedente el juicio de amparo, pues va a pedir que se sobresea. Los pedimentos generalmente se mandan a agregar, no tienen la mayor importancia. Dice la jurisprudencia incluso que pues no tienes por qué contestarle ni tienes por qué tomarlo en cuenta sus manifestaciones, salvo, fíjense bien en la salvedad, salvo que en ese pedimento se aduzcan causas de improcedencia. ¿Sí? Lo mismo va a suceder con los alegatos. ¿Qué son los alegatos? Pues manifestaciones de cómo se ha llevado a cabo ese juicio de amparo, de qué se ha hecho, de qué ofrecieron, de cuál es la litis. Realmente el abogado hace un resumen del expediente, no puede agregarle nada nuevo. En alegatos no puede agregar nada nuevo. Puede llamar la atención y decir, mira, tal prueba fundamenta lo que te estoy diciendo en tal concepto de violación, o tal el desahogo de la prueba testimonial encuentra estrecha relación con esta conducta de la autoridad, ve que sí lo hizo y ve cómo lo hizo. Es decir, los alegatos solamente sirven para confirmar todo lo actuado. Si los hace el quejoso, pues para confirmar que él tiene la razón, ¿verdad? A final de cuentas, él va a abogar por él mismo. Si los hace la autoridad, pues va a decir que su acto de autoridad está muy bien fundado y está muy bien hecho. Y si los hiciera el tercero, pues el tercero va a decir, sí, lo que hizo la autoridad es correcto. A mí me parece formidable lo que hizo la autoridad. No es cierto lo que dice el quejoso, no, pero para nada. El quejoso está inventándose un rollo que no es conveniente, ¿no? Entonces, los alegatos se van a mandar a agregar, van a estar en autos, pero tampoco se van a ser tomados en cuenta. Salvo, fíjense bien, con las excepciones que luego me pide Humberto, salvo, siempre las salvedades son excepciones, salvo que en esos alegatos se hagan valer causas de improcedencia. En ese caso, deben tomarse en cuenta, deben analizarse y debe resolverse si efectivamente se surten, se actualizan o no esas causas de improcedencia. Pero las tiene que estudiar el juzgador. Antiguamente había autoridades que cuando rendían su informe con justificación decían, en el caso se dan todas las causales de improcedencia del juicio. Y entonces dijo la corte, ay, espérame tantito. ¿Quieres que yo analice todas las causales de improcedencia y que te diga cuál sí le queda y cuál no le queda? Dijo, no, señor. Tú me tienes que decir específicamente
cuál causal de improcedencia es la que se da en el caso. No me puedes mandar a que yo revise todo el artículo, que en ese tiempo era el 73 con 18 fracciones. Aquí reitero, el artículo 61 que habla de la improcedencia tiene 23 fracciones. Muchos me señalaron que 22, tiene 23. Y yo siempre digo 22 específicas, más una abierta. En esa una abierta, que es la 23, es donde cabe la improcedencia jurisprudencial. Si no, no tendría fundamento la improcedencia jurisprudencial. ¿Sí? En esa, precisamente, fracción 23, conocida en el ambiente jurídico como el cajón el cajón del sastre, porque ahí cabe todo, ahí encuentras de todo: un hilo, un alfiler, una aguja, un broche, un botón redondo, uno grande, uno chico, de todo. Pues en esa fracción 23 caben todas las posibles causas de improcedencia que pudieran aparecer en la Constitución y en la jurisprudencia, o bien en otros artículos de la ley de amparo. En otros artículos, acuérdense que el legislador no es un purista del lenguaje, un purista de lo bien hecho, un purista de nada. ¿Sí? Entonces, 61 con 23 fracciones. Bueno, hecha esta aclaración, me regreso. ¿Qué va a haber durante este trámite de amparo? Ya tengo mi demanda, mi acuerdo de admisión, las notificaciones, emplazamientos y demás, los informes con justificación. Luego, el pedimento del agente del Ministerio Público, que es el que va a pedir. Yo siempre cotorreo también y digo, pues va a pedir copias. ¿No puede pedir copias? Sí, puede pedir, pero va a pedir básicamente que se conceda el amparo, que se niegue el amparo o que se sobresea el amparo. ¿Sí? Llegamos a la fecha de la audiencia, porque en el derecho no hay plazo que no se cumpla, así en la vida real. Vamos a suponer que la audiencia es del día de hoy, en la ciudad de Aguascalientes. ¿Qué tengo que ver para que se celebre? No porque está señalada la fecha se tenga que celebrar. Ya hablamos del diferimiento. Se va a celebrar si el expediente está debidamente integrado. Es decir, que estén todos notificados y estén las constancias de esa notificación, que esté emplazado el tercero, que las pruebas estén desahogadas completamente, salvo la testimonial. Esa se va a desahogar en la diligencia de la audiencia constitucional, acto procesal más importante dentro del juicio de amparo. Que las documentales sobren en autos, que no haya una prevención o un requerimiento del que esté corriendo el plazo para que se cumpla, que en el informe no haya tenido que darle vista a la parte quejosa para que ampliara su demanda. Es decir, tiene que estar bien llevado a cabo ese procedimiento para que pueda celebrarse la audiencia constitucional. La audiencia que se denomina de pruebas, alegatos y sentencia. ¿Qué se va a hacer en esa audiencia? Bueno, se va a señalar que estamos en el estado de Aguascalientes, estado del mismo nombre. Se va a señalar que se declara, desde luego, previa constatación de que el expediente está debidamente integrado, que se declara abierta la audiencia. Se señalará si compareció en ese momento alguien o no va a comparecer nadie. En el 90% de los asuntos no comparece nadie. Pero es un asunto importante, pues va a comparecer, ¿verdad? Si es del gobierno del estado, pues el delegado de la autoridad, el representante del quejoso, el del tercero, cosas así. Se hará
lectura de todas las constancias que obran en autos y así se asentará en esa acta. Se van abriendo periodos y se van cerrando. Se abre el periodo de pruebas. Se dice qué pruebas se ofrecieron y están desahogadas, en qué fojas se encuentran, en qué página del expediente están, para mayor facilidad al dictar sentencia. Si está el pedimento, se dice que está el pedimento y está fojas tales. Se hace toda esa relación, se termina, se señala que los comparecientes se retiraron previa lectura del acta y firmando al calce de la misma para constancia. Si quieren firmar, si no quieren firmar, pues se asienta que no quisieron firmar, ¿sí? Y se agrega una partecita que dice que se deja el expediente en estado de dictar sentencia en el momento que lo permitan las labores del juzgado, ¿sí? ¿Qué es la audiencia? Pues es el acto procesal más importante dentro del juicio de amparo. Todo es importante, pero este es mucho más importante porque precisamente allí se va a poder palpar la garantía de audiencia. Fuiste emplazado, fuiste oído y fuiste vencido en juicio. Es decir, te emplazaron, te dijeron que va a haber una audiencia tal día, puedes ser escuchado si compareces y luego puedes recibir las pruebas que ofrezcas, ¿sí? Se configura íntegramente la garantía de audiencia. Por eso es un acto sumamente importante y tal vez por eso tenga ese nombre. Audiencia constitucional de pruebas, alegatos y sentencia. Entonces, lo que se va a hacer allí es, se va a señalar qué pruebas se ofrecieron, en qué foja consta la documental tal, en qué fojas consta la documental del tercero, en qué fojas constan los informes justificados, las pruebas que hubieran ofrecido las autoridades. Luego se va a decir que está obra en autos el pedimento del agente del Ministerio Público Federal de la adscripción. Es decir, hay un agente del Ministerio Público que trabaja para el Poder Judicial, aunque depende de la Fiscalía o antes Procuraduría, ahora trabaja o está adscrito a un juzgado de distrito y tiene que ver con los amparos como representante de la sociedad, ¿sí? Hace todo su resumen. En el caso de que tuviéramos pendiente el desahogo de la prueba testimonial, entonces va a señalar que en ese momento se encuentra la parte quejosa oferente de la prueba, que manifiesta que la acompañan los testigos que ofreció de su parte. Entonces les va a requerir que se salgan que nada más se quede uno de los testigos para tomarle para el desahogo de esa prueba testimonial. Y entonces se salen los otros testigos, los reservan allá en un cuartito donde no puede escuchar ni las preguntas ni las respuestas, lo apartan y empiezan a calificar las preguntas, lee la pregunta, la califica de legal, se la hace específicamente a ese testigo y su respuesta se escribe aquí, ¿sí? Y así es como se desahoga una prueba testimonial. Y hace todas las preguntas que se hubieran formulado y que hubiera calificado de legales, a lo mejor de 40 a 10 son legales, pues esas 10 se las hace, aunque yo tengo que asentar que tal pregunta, la número 8, se calificó de ilegal porque contiene la respuesta. Que esta otra pregunta se calificó de ilegal porque es te induce a una respuesta X. En fin, las va calificando. Tengo desahogada a ese testigo. Le pido que firme
en la parte correspondiente de la hoja donde está vamos a suponer que esté aquí, pues ella deberá firmar al margen, ¿verdad? Aquí firmaría en la parte donde esté su declaración o su testimonial. Y entonces le pido que se retire y pido que venga el siguiente testigo. Hago exactamente lo mismo y así hasta que termine con todos los testigos que se hubieran ofrecido. ¿Sí? Entonces voy a cerrar el acta a la hora que la termine, que puede ser al día siguiente, del mismo día a las 7 de la tarde. Previamente el juzgador habrá dicho que se habilitan las horas que no son dentro del horario del juzgado, se habilitan las horas para el desahogo de esa prueba. Entonces, con eso termino, cierro mi acta, firman todos, la acoso al expediente y digo, asiento ahí mismo que queda el expediente en estado de dictar sentencia en el momento en que lo permitan las labores del juzgado. ¿Sí? Esa costumbre se utilizó cuando en México hubo una reforma al artículo 15 de la ley del impuesto predial. La ley de profesiones también se reformó y entonces llegaron miles de expedientes en el Distrito Federal. Y entonces ahí se inventaron esa formulita de decir el expediente queda en estado de resolución, misma que se dictará cuando lo permitan las labores de este tribunal. Queriendo decir que teníamos demasiado trabajo y que pues obviamente no iba a ser tan pronto como dice la ley. ¿Qué dice la ley? Pues que tiene 90 días el juzgador para dictar sentencia. En todos los casos no se puede. En unos sí y en otros no. En todos los casos no se puede. Hay asuntos realmente difíciles, complicados y no se va a poder. Entonces, ya tuve yo ahí mi acta de audiencia. ¿Sí? Esa acta de audiencia se queda en el expediente. Tuve yo que haberme cerciorado para poder celebrar esa audiencia, tuve que haberme cerciorado de que se cumplió con todo lo que se mandó, ¿verdad? Que si había una autoridad foránea, bueno, pues que esté la constancia de notificación por correo a esa autoridad. Que si hay 3 terceros, pues que esos 3 terceros estén debidamente emplazados. Que si faltan algunas pruebas que se ofrecieron en un inicio, pero después no se completaron, pues señalar ahí que se ofrecieron esas pruebas, pero que desafortunadamente, no voy a decir desafortunadamente, voy a decir que no obstante que se le requirió al oferente de esas pruebas para que las exhibiera, las mismas no fueron exhibidas. Entonces, voy ajustando ese procedimiento al proceder o al actuar de cada una de las partes. ¿Sí? No es permitido que nada más ofrezcan pruebas así como así y ahí tu juzgador pues recábalas de oficio. Me tiene que decir por qué no las puede obtener. Me tiene que decir cuál es la imposibilidad para que se las entreguen. Me tiene que dar razones, explicaciones. ¿Sí? Y si ofreciera un escrito donde dijera, pues ahí tú decreta lo que corresponda, pues no, tú tienes que decirme el obligado, el primer obligado eres tú, gobernador. Ofrécelas bien, ofrécelas de modo pertinente, congruente, completas. Dime para qué van a servir, qué quieres demostrar con eso. Y yo te voy a decir si puedes, si esa prueba es adecuada para que me acredites la propiedad. ¿O quieres acreditar posesión? Entonces la pericia no te sirve. Tendría que ser una testimonial. Pero para apoyar esa testimonial me tendrás que presentar documentos, ¿no? El recibo de la luz, el recibo del agua, el recibo de
X del teléfono, pero siempre y cuando esté a tu nombre, para poder reclamar disposición, ¿no? Entonces, esas pruebas se tienen que adminicular, así se dice, adminiculadas con otros elementos de juicio, producen una verdad, ¿sí? Si no, denle una leída a lo que son las pruebas presuncional legal y presuncional humana. Son dos. Vean de qué se tratan, vean qué son. No es más que la lógica. ¿Cuál lógica? La que obra, la que se aparece en este expediente. La lógica de lo actuado. ¿Sí? La presuncional legal y humana. Es un zancudo. Lo que sea lógico. Para poder inferir, deducir, esta prueba más esto, me concluyó esto. Ah, pero te están desposeyendo, pero tú no eres el propietario. Y fíjate que aquí me demuestra el tercero que él es el propietario. Entonces tú puedes ser poseedor, y puedes ser poseedor de buena o de mala fe, pero el propietario es uno, y me lo está acreditando con un documento fidedigno, o por lo menos no objetado de falso, ¿verdad? ¿Qué tan fidedigno puede ser? Yo diría, pues quién sabe, ¿verdad? Pero si ahí no me lo objetas de falso, pues ya perdiste. ¿Sí? Después de la audiencia, ¿qué sigue? Pues el dictado de la sentencia. ¿Sí? En la sentencia nosotros vamos a encontrar diferentes principios. Los principios de los que hemos hablado: relatividad de la instancia de parte, relatividad de la sentencia, definitividad, prosecución judicial, estricto derecho, suplencia de la deficiencia, todos los vamos a encontrar en la sentencia. Se van a hacer muy manifiestos o a manifestar ya más plenamente en la sentencia. ¿Sí? Dice el artículo 73 que las sentencias que se pronuncian en los juicios de amparo solo se ocuparán de los individuos particulares o las personas morales privadas u oficiales que lo hubieran solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos si procediere en el caso especial sobre el que verse la demanda. Relatividad de la sentencia. Si Juan promovió el amparo, nada más Juan. Que hay un montón de Juanes. Sí, lo que lo diferencia es Juan Pérez, Juan Sánchez, Juan Hernández, Juan López. Bueno, ese Juan, que tiene un apellido también específico, es al que le va a beneficiar o no beneficiar la sentencia que en el amparo se dicte. Relatividad de la sentencia. Las sentencias deben contener, artículo 74, la fijación clara y precisa del acto reclamado, el análisis sistemático de todos los conceptos de violación, la valoración de las pruebas admitidas a desahogadas, las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye para conceder, negar o sobreseer, los efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo, y en caso de amparos directos, ahorita no lo leo. El órgano jurisdiccional advierta en suplencia de la queja, deberá pronunciarse. Finalmente, los puntos resolutivos en los que se exprese el acto, norma u omisión por el que se conceda, se niegue o sobresea el amparo, y cuando sea el caso, los efectos de la concesión en congruencia con la parte considerativa. Históricamente, y en otras leyes de amparo, incluyendo la anterior, se decía que la sentencia consta de 3 partes. Que la primera parte se llama resultandos, la segunda considerandos y la última o tercera parte puntos resolutivos. ¿Sí? ¿Qué se hace en los resultandos? Bueno, en los resultandos se hace el resumen del expediente, el resumen histórico. ¿Sí? ¿Cómo lo haríamos? Por escrito presentado el 10 de enero del año 2020, fulano de tal interpuso demanda de amparo en contra de tal autoridad respecto de tal acto. Punto y aparte. Segundo, los voy enumerando. Eso es muy bueno. Y ahora más con
la forma de trabajar de la Corte Interamericana. Ellos, todos los párrafos los enumeran. ¿Para qué? Para que si te vas a recurso y solamente algunos párrafos te sientas que son los que te perjudican, pues señala específicamente el párrafo 5, el 20 y el 42. ¿Sí? Más fácil. Entonces, en el amparo siempre se ha hecho así. Resultados. Primero, ¿cuándo presentó la demanda? ¿Quién? ¿Cuándo? Segundo, en auto de fecha tal se admitió la demanda, se ordenó el emplazamiento de los terceros, se pidió informe justificado, se emplazó al agente del Ministerio Público y se señaló fecha para la audiencia constitucional. Tercero, fojas tales y tales de auto obran los informes justificados rendidos por las autoridades señaladas como responsables, así como el pedimento del agente del Ministerio Público. Cuarto, el tercero interesado compareció a juicio a través de un escrito de fecha tal que obra fojas tales. ¿Sí? Hice la historia del expediente, el resumen de ese material que obra en el expediente. Me voy al considerando. Y ahí ya no tengo, si hay algo más que decir, pues lo digo ahí, que derive de lo material. Me voy al considerando. Primero, normalmente ahí se determina la competencia del juez federal. Este juzgado de distrito es competente para conocer del juicio de amparo de que se trata toda vez que el acto reclamado consiste en tal cosa. En consecuencia, de conformidad con el artículo 36, 107, 108 y demás relativos de la ley de amparo, se establece la competencia. Segundo, el acto reclamado, las autoridades responsables al rendir su informe con justificación reconocieron la existencia del acto reclamado. Tercero, en el informe justificado rendido por X autoridad, se señala que el juicio de amparo es improcedente por esta y esta razón. En consecuencia de lo anterior, se procede a hacer el análisis y estudio de dicha causa de improcedencia, que de resultar fundada provocaría un sobreseimiento. Y ahí la analiza. Si resulta fundada, finish, ahí terminó. ¿Qué voy a tener? ¿Analizó conceptos de violación? No. ¿Analizó pruebas? No. ¿Valoró pruebas? No. Ahí se queda. Y entonces en los puntos resolutivos va a decir que se sobresee el juicio de amparo promovido por fulanito, el juicio de amparo número tal promovido por fulano de tal, en términos del considerando segundo de este fallo o tercero de este fallo. Punto. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el juez fulanito de tal ante el secretario fulanito de tal que ratifica y da fe, o que, ¿cómo se dice en la práctica? Que autoriza y da fe. Autoriza, usan esa palabra. Y da fe. Punto. Se firma por el juez y por el secretario. A la mañana siguiente se pasa a la actuaría para que se notifique y el actuario lo notificará por lista, pero habrá una notificación personal. ¿A quién? Al quejoso. ¿Por qué? Porque respecto de esas resoluciones de sobreseimiento procede a un recurso. ¿Sí? Pero hasta ahí termina. ¿Qué pasa si la autoridad dice es cierto el acto reclamado? Y hace valer causales de improcedencia. El juez las estudia, pero determina que no se surte ninguna de esas causas de improcedencia que se señalan. Entonces va a decir que al no actualizarse ninguna de esas causales, no es de sobreseerse el juicio en el que se actúa y se pasa al considerando, que sería el cuarto, donde va a proceder al análisis de los conceptos de violación del quejoso. ¿Sí? Ahí analiza, deberá buscar el que le dé mayor beneficio al quejoso. Por ejemplo, si dijera el quejoso en un concepto de violación
que la autoridad es incompetente, la autoridad emisora del acto reclamado es incompetente porque esa competencia, esa atribución la tiene otra autoridad distinta, y que también dijera en otro concepto de violación que no está fundado ni motivado el acto, ¿cuál es de mayor beneficio? ¿Qué concepto, cuál de esos dos es de mayor beneficio? Pues el de la incompetencia, porque de la incompetencia le va a decir a la autoridad que ella no puede emitir ese tipo de actos. Y ese acto queda deshecho como consecuencia del juicio de amparo, o por la decisión tomada en el juicio de amparo. ¿Sí? Ahí, al analizar sus conceptos de violación, puede, si es necesario, va a decir qué pruebas se ofrecieron y les va a dar valor, las va a valorar de conformidad con el Código Federal de Procedimientos Civiles, que es el código supletorio de aplicación supletoria de la Ley de Amparo y que es el que establece cómo deben valorarse las pruebas. ¿Sí? En la Ley de Amparo no es tan clara respecto de la, más bien no es clara respecto a la valoración de pruebas. Nos tenemos que ir al Código Federal para ver cómo se valoran las pruebas. Y acuérdense que hay jurisprudencia que dice que la testimonial de una sola persona no es suficiente, no hace prueba plena. Que un documento, por ejemplo, un documento no objetado de falso hace prueba plena. En fin, el Código Federal de Procedimientos Civiles es el que debemos tomar en consideración para la valoración de las pruebas. Entonces, yo diría, la parte esencial y la parte donde realmente se dice el derecho, donde el juzgador va a decir, le doy la razón a este gobernado porque efectivamente de la lectura que hago del acto reclamado, aparece que si bien cita tales artículos, no nos dice el motivo por el cual aplica esos artículos. En consecuencia, ese acto es violatorio de los artículos o de los derechos fundamentales previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales. ¿Sí? Si tuviera, si tiene ahí el oficio que constituye el acto reclamado, es un documento. Y conforme al artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, al ser un documento original, con sello, con firma, hace prueba plena. Ahí las está valorando. Pero, ¿qué está haciendo? Primero, determina que es cierto el acto reclamado. Luego procede al análisis de los conceptos de violación, los argumentos de derecho. Acuérdense de la causa de pedir. La causa de pedir no es otra cosa más que la manifestación de argumentos. ¿De qué te quejas? ¿Y por qué te quejas? ¿Hay algún derecho? ¿Hay algo que te confiera un derecho para quejarte? Y nosotros vamos a decir sí, la Constitución, en los artículos 14 y 16 constitucionales, que dice que todo procedimiento debe estar llevado a cabo ante y por una autoridad jurisdiccional una autoridad que respete la garantía de audiencia, que funde y motive la causa legal del procedimiento, que esté firmado por la autoridad competente. Y ese acto está lacerando, está violentando, está trastocando un derecho fundamental que yo tengo. ¿Bien? Entonces ahí valora el concepto, el argumento, que se llama concepto de violación, dice si es fundado o no es fundado, si es necesario valorar pruebas, las valora, hace referencia a ellas específicamente, las valora y determina que debe conceder el amparo y para qué. Es decir, si tiene un efecto esa concesión. Imagínense ustedes la violación al artículo 8 constitucional. ¿De qué nos serviría si dice, tiene razón el gobernado, no le han contestado?
te concedo el amparo. Bueno, sí, ¿y ahora qué sigue? Incluso la autoridad diría, pues, se reiría de mí, ¿no? Pues ya te concedo el amparo, pero a ver, dime para qué. El propio juzgador nos tiene que decir para qué. En ese caso sería para que nos diera respuesta a la petición que le presentamos, que nos diera, que nos haga de nuestro conocimiento esa respuesta, y que lo haga en breve término, como dice el artículo 8 constitucional. Entonces, ahora el juzgador tiene la obligación de decirme para qué me está concediendo el amparo. ¿Sí? Eso se dice, o se conoce como efectos de la sentencia o efectos del amparo. ¿Sí? Si me niega, no hay problema. Ahí me negó. Es decir, me dijo que no tengo la razón, que mis conceptos de violación no eran buenos o que mis pruebas no fueron buenas. ¿Sí? Y entonces ahí no va a señalar ningún efecto, pues no tendrá ningún sentido. Si sobresee, igual. Las cosas se quedan como estaban al principio, como si no se hubiera interpuesto el amparo. Pero si me concede el amparo, entonces sí tiene que decirme para qué lo concede. Para que yo le pueda requerir a la autoridad, le pueda hacer exigible ese derecho a la autoridad de decirle, oye, me concedieron el amparo para esto y no lo estás haciendo. Estoy viniendo a decirte, pero no nada más a ti te lo puedo decir. Voy con el juzgador y le voy a decir que tú no quieres cumplir. Y entonces ahí viene una serie de requerimientos para efectos de que se cumpla con esa sentencia. ¿Sí? Y llega hasta lo que se conoce o lo que se llama ahora un recurso nuevo, que se llama recurso de inconformidad y que tiene que ver específicamente, única y específicamente, con el cumplimiento de sentencias de amparo. ¿Sí? Nosotros siempre decíamos, o al menos yo siempre decía, en el amparo solo hay 3 recursos: revisión, reclamación y queja. O revisión, queja y reclamación. Y el último lo quitaba, porque la reclamación solo opera en tribunales donde hay varios integrantes, es decir, colegiados, donde hay más de 3 integrantes. Entonces, ¿dónde hay más de 3 integrantes? En tribunales colegiados, en salas y en pleno. ¿Sí? Ese recurso es propiamente el de reclamación. Propiamente se desahoga en la ley de amparo en 2 artículos, pero solamente aplica en el amparo directo y acuerdos de presidente, de sala o del pleno de la Suprema Corte. ¿Sí? No me emite un recurso. Pues me voy a reclamación. Porque el que determina que no se admite el recurso es uno solo, el presidente de la sala. Acuérdense que los presidentes, tanto de tribunales colegiados como de salas y como el presidente de la Corte, ellos resuelven todo lo relativo a trámite, no sentencia, a trámite. Se admite, no se admite, se previene, se manda a aclarar, se desecha, se tiene por no presentado, por no interpuesto. Ese tipo de decisiones son las que se pueden combatir a través de recursos de reclamación. Acuerdos de mero trámite dictados por presidente de órganos colegiados. ¿Sí? Órganos colegiados, ¿cuáles tenemos nosotros en México? Los tribunales colegiados de circuito, las salas, que acuérdense que se integran por 5 ministros, de los cuales uno de ellos es presidente, y el pleno de la Suprema Corte, 11 ministros, de los cuales uno es presidente. Ese presidente dicta, es el secretario general de acuerdos, pero él tiene que firmar, dicta, lo vamos a poner entre comillas, acuerdos de mero trámite. Y un acuerdo de mero trámite no es una sentencia. ¿Sí? Un acuerdo de mero trámite no es una sentencia. Entonces, todo lo que sea manda a prevenir, manda a aclarar, desecha, tiene por no presentada, por no interpuesta, como ustedes encuentren diversos acuerdos,
esos son impugnables en recurso de reclamación. En cambio, revisión y queja operan básicamente en el amparo indirecto. Revisión para combatir las sentencias y queja para combatir acuerdos que tienen que ver con algunos con la suspensión, algunos con la determinación de que no me aceptan las pruebas. Es decir, los supuestos están en la ley y son distintos, ¿sí? Entonces, mi sentencia, ¿cómo va a ser? Va a estar precedida del acta de audiencia. Esa acta de audiencia se queda en el juzgado, en el expediente. No le doy copia a nadie. No tengo por qué hacerla del conocimiento de los demás, más que los que comparecieron. Pero de la sentencia sí. La sentencia sí le mando una copia a cada una de las partes, ¿sí? Para que la conozcan. Al quejoso, si es un sobreseimiento o si niego el amparo, le voy a notificar por lista. ¿Por qué? Porque en contra de esa decisión procede un recurso. Y como ese recurso tiene una temporalidad, pues para que sepa, que esté bien consciente de si la impugna o se conforma, de si la acepta expresamente o tácitamente, ¿sí? Expresamente, me lo notificaron, dijo, bueno, ahí muere, perdí, no importa, y tácitamente, pues no interpone el recurso en tiempo, ¿sí? Entonces, hasta ahí llegaríamos con la sentencia. Después, ¿qué seguirá? Después de ese tema, tengo que ver el amparo directo. Y ahí en el amparo directo, yo sí les voy a pedir que vayan señalando diferencias entre el amparo indirecto y el directo. Eso es bueno hacerlo para no confundirnos y saber que el juicio de amparo indirecto es todo un juicio completito, que inicia con una demanda y termina con una sentencia, y que en contra de esta sentencia proceden recursos. Y que dura, como las pilas Duracell, hasta que se acaba. ¿Sí? Que si me concedieron el amparo, no solamente tengo revisión esos recursos que les mencioné, sino que tengo el de inconformidad, que es un recurso nuevo, y es un recurso específicamente para el cumplimiento de esas sentencias de amparo. Nada de que se murió si me debía. Se cumple porque se cumple. Y está ahora ya incluso previsto, cuando no se puede cumplir con esa sentencia, pues el llamado cumplimiento sustituto. Digo yo, bueno, le quitaron, lo maltrataron, le hicieron, pero le van a indemnizar. Pues dicen algunos, de lo perdido, lo que aparezca, ¿no? Entonces, pues ese cumplimiento sustituto, pues qué bueno que esté, pero eso no nos debe conformar, ¿no? No nos debe conformar. La autoridad, si es seria, si es responsable, debería de hacer las cosas bien, con calidad. Es decir, bien y a la primera. ¿Sí? Bueno, algo más de la sentencia que me falte por decir. Sí, me gustaría que si tienen algunas dudas, pues me las fueran escribiendo. Me falta ver algunos artículos que tienen que ver con la sentencia. Me falta ver un poquito de la suplencia, de la deficiencia de la queja. Sería bueno especificar dónde se surte o dónde aparece precisamente cada uno de los principios fundamentales del juicio de amparo. Instancia de parte, prosecución judicial, existencia de agravio personal indirecto o existencia de agravio que aunque no sea personal, relatividad de la sentencia, en fin, esos principios. Yo creo que pasando el examen,
pues me abocaría a ver eso, ¿sí? Muchas gracias. Espero que estén bien. Cuídense.